El plan de paz de Donald Trump para Gaza parece avanzar. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu hoy aseguró que los negociadores israelíes están de camino a Egipto. Trump comunicó que Israel acordó esa línea de retirada inicial en Gaza e instó a Hamas a confirmar el alto el fuego del plan, cuyas condiciones serán negociadas en Egipto. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín para Deutsche Welle. Destacamos. De momento, cautela en Israel. En una manifestación en Tel Aviv, familiares de los rehenes instan a mantenerse firmes frente a los dos ministros de extrema derecha del gobierno de Netanyahu, que temen podrían boicotear el plan de paz. Y los sirios se preparan para votar en las primeras elecciones desde la caída del régimen de Bashar al-Assad tras una década de guerra civil y en medio de fuertes reticencias de las minorías religiosas con el nuevo gobierno islamista interino. Este domingo, representantes de Israel, Hamas, Egipto y Estados Unidos mantendrán negociaciones indirectas en Egipto. Se espera que el enviado especial de los Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, llegue hoy a El Cairo para participar de esas negociaciones. Y estas se van a celebrar después de que Hamas, grupo considerado terrorista por varios países occidentales, aceptara parcialmente la propuesta de un alto el fuego de Donald Trump. El presidente de los Estados Unidos instó a Israel a suspender los bombardeos sobre Gaza después de que el grupo islamista palestino se mostrara dispuesto a liberar a todos los rehenes. Sin embargo, Hamas afirmó que algunos aspectos del acuerdo deben ser revisados más a fondo. En una publicación en redes sociales, Trump advirtió a Hamas que no tolerará retrasos. Bueno, vamos a escuchar en medio de todo esto las declaraciones del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sobre las negociaciones de alto el fuego en Gaza. Estamos a punto de conseguir un gran logro. Aún no es definitivo, pero estamos trabajando con gran empeño. Y espero, con la ayuda de Dios, que en los próximos días, durante la festividad de Sukkot, podamos anunciar el regreso de todos nuestros rehenes, tanto los vivos como los fallecidos, de una sola vez, mientras las fuerzas de defensa de Israel permanecen dentro de la franja y en las zonas de control. Hay naturalmente mucha atención y también preguntas en este momento del proceso. Maya Siminovich, periodista, está con nosotros en Tel Aviv. Maya, Netanyahu dijo que espera el retorno de todos los rehenes israelíes y que están cerca de un gran logro. ¿Logra traspasar su optimismo a sus ciudadanos a poco de cumplirse 2 años de la masacre de Hamas en territorio israelí? Hola Jenny, es difícil de saber si lo que él transmitió en su alocución era optimismo o era determinación. Estaba muy seguro de sí mismo, muy tajante, diciendo que lo que hemos oído, que van a ser devueltos los rehenes con la ayuda de Dios, que es algo que está diciendo mucho últimamente, en la próxima fiesta, tal vez, en la próxima fiesta de Sukkot, que empieza el lunes. También el lunes es cuando comienzan las negociaciones en Egipto. Pero además ha añadido que es esto sin que Israel se retire de la franja de Gaza y que se quede supervisando en lugares específicos. Los israelíes están, según se ha sentido en la manifestación muy concurrida de hoy, que hay un clima diferente, hay un clima de optimismo, cauto optimismo. Hay muchos que dicen ya hemos estado aquí antes y sin embargo se siente que puede ser algo diferente. Trump también ha dicho que Hamas y Netanyahu están de acuerdo porque tienen que estar de acuerdo porque así son las cosas con él. Y parece que hay algo de cierto seguramente en esto que dice Trump. Netanyahu sí está haciéndole caso a Trump. Lo que no se sabe muy bien es qué es lo que va a decir Hamas a todo esto, porque que Netanyahu diga que vuelven los rehenes pero que Israel no se retira de la franja de Gaza no es lo que está en el pacto de Trump, el ofrecido por Trump, y eso es lo que van a empezar a discutir precisamente. Y a todo esto que lo mencionas, Maya, el plan de Trump obliga 2 puntos sensibles. Por un lado, la retirada de las tropas israelíes y por otro, el desarme de Hamas, en el que ambas partes han preferido no pronunciarse concluyentemente. ¿Existe entonces una perspectiva realista para las negociaciones que comienzan mañana? Pues es una muy buena pregunta. En realidad, las negociaciones son negociaciones y alguien tiene que ceder, o los dos tienen que ceder, porque para eso se negocia cuando se elige negociación y no guerra. Algo que obviamente ha fracasado en este caso durante ya 2 años. Que jamás se desarme significa 2 cosas. Ellos dicen que están dispuestos a desarmarse de las armas ofensivas, probablemente túneles y otras cosas, pero no de las defensivas como las armas ligeras. Israel tendrá que aceptar esto. Puede ser que lo acepte. Es algo que está en duda y en cuestión y eso es lo que discutirán en estos días. O tal vez diga que no.
y tiene que ser absolutamente desarmado, que es lo que está diciendo Netanyahu desde el principio de la guerra, lo ha repetido hoy en su discurso. Y jamás exige a Israel que salga de la franja del todo. Israel está repitiendo que no va a hacerlo, que va a hacerlo de manera gradual y que se va a quedar supervisando en un territorio. También es sintomático que Netanyahu dio su discurso después de haberse reunido con los dos ministros que están en absoluto desacuerdo con este pacto, que son Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich. Y después de reunirse con ellos ha dicho que consigue también a los rehenes y también no salir de la franja de Gaza. Con lo cual, una cosa son los discursos y otra cosa es lo que de verdad vayan a conversar en Egipto en los próximos días, el lunes. Maya Simonovich, muchas gracias por estas informaciones allá en Tel Aviv. Gracias, Jenny. Y naturalmente, a contar de este domingo, todos los ojos sobre Egipto. Y en el Cairo está quien ven, el periodista Francisco Carrión, con el análisis de este momento. Francisco, un gusto saludarte. Para varios observadores, este plan de paz genera esperanzas por cuanto involucra también a principales actores del mundo árabe e islámico. ¿Qué puede hacer concretamente Egipto para llevar este plan a buen puerto? Pues como decíais, Egipto va a albergar esta primera ronda de negociaciones en busca de pasos concretos en la implementación del plan de Trump, pero creo que lo que hay que poner en valor es el papel conjunto que juegan Egipto y Qatar como mediadores. Egipto ha estado en las negociaciones desde el principio por cercanía geográfica. La Franja de Gaza es vecina de la península egipcia del Sinaí y el paso fronterizo de Rafah está llamado a ser fundamental en la reactivación de la ayuda humanitaria, tan necesaria en un enclave donde reina hoy la hambruna. Pero Egipto solo no podría haber desempeñado esa presión sobre Hamás que simboliza Qatar, que acoge la oficina política de Hamás en el exterior. A ese dúo se acaba de sumar esta semana Turquía, un apoyo clave de Hamás. Los tres han logrado lo que parecía una tarea muy complicada al principio, convencer al liderazgo político y militar de Hamás de que aceptar el plan era la única opción viable. Pero el camino, como decís también, hacia el alto el fuego y la paz definitiva es aún enormemente complejo. Recordemos que de un modo u otro, tanto Egipto como Qatar y Turquía han expresado a lo largo de esta semana su descontento con algunos de los puntos del plan. El documento le fue entregado por Trump durante una reunión de líderes islámicos y árabes en Nueva York, pero algunos de esos puntos fueron alterados a posteriori tras la reunión de Netanyahu el lunes en la Casa Blanca. Los puntos de discordia a esta hora para líderes árabes e islámicos son principalmente tres. Netanyahu logró vincular la retirada al grado de desarme de Hamás. El segundo, se introdujo un derecho de veto para Israel sobre el proceso de desarme. Y tres, Netanyahu logró modificar la retirada de las tropas, garantizando que el ejército israelí permanece en Gaza en el llamado perímetro de seguridad. En definitiva, los cambios refuerzan el papel de Israel en el monitoreo del proceso y prolongan de facto la capacidad de intervención en Gaza bajo justificaciones de seguridad. Son esos puntos, esos tres puntos que comentaba, los que Egipto, Turquía y Qatar, en nombre de Hamás, van a tratar de abordar a partir de este domingo. De esa negociación depende la implementación definitiva del plan y ese alivio para los gazatíes tras 2 años de operación militar israelí en Gaza. Francisco Carrión, un gusto escucharte. Muchas gracias. En el Cairo. Y en medio de todo esto, 137 activistas de 13 nacionalidades integrantes de la Global Summit Flotilla, detenida por Israel en aguas internacionales cuando intentaban llegar a Gaza, aterrizaron este sábado en Estambul. Los activistas fueron deportados durante la jornada por Israel y recibidos por un comité de la Plataforma de Apoyo a Palestina y pasarán un chequeo médico antes de declarar a la policía turca sobre el trato recibido durante su detención. Los barcos de la flotilla fueron interceptados a unas 70 millas náuticas de la costa de Gaza, una zona donde la Armada israelí patrulla, aunque sin jurisdicción legal. Israel justificó la operación diciendo que las embarcaciones se dirigían a una zona de combate activa. Y tenemos con nosotros al periodista Andrés Maurenza con detalles de este asunto allá en Estambul. Andrés, muchos saludos y tema altamente polarizante, donde se ha conocido que los deportados han realizado denuncias. Cuéntanos, por favor. Sí, en sus primeras declaraciones al llegar a Estambul, los activistas han denunciado torturas durante los días que pasaron en la prisión israelí de Ketziot, donde aún hay que recordar permanecen más de 300 miembros de esta flotilla.
Los activistas aseguran que no se les dio comida ni agua durante las primeras 40 horas de detención y que luego se les decía que bebieran de los retretes. También sufrieron violencia verbal y física, especialmente después de que el ministro de Defensa, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir, visitara la prisión en la que se encontraban. Ahora mismo, decenas de activistas están siendo examinados por médicos forenses en Estambul y se les tomará testimonio para la investigación iniciada ya hace unos días por la Fiscalía turca contra el asalto israelí a la flotilla. Muchos de los activistas, además, han coincidido en señalar que los guardas de la prisión se están cebando especialmente con la joven activista sueca Greta Thunberg, a la que han arrastrado por el suelo, han golpeado y la han obligado a besar una bandera israelí tomando fotos de ello. Estas declaraciones además coinciden con la correspondencia de diplomáticos suecos que ha revelado hoy The Guardian y en la que se afirma haber tenido noticias de estos abusos y que la joven estaría sufriendo problemas de deshidratación precisamente por esta falta de agua que comentaban muchos de los activistas. Andrés Maurenza, muchas gracias. En Estambul. A vosotros. Y los sirios se preparan para votar en las primeras elecciones parlamentarias desde la caída del régimen de Bashar al-Assad a manos de un movimiento islamista en diciembre del año pasado, y los resultados electorales se van a tomar como un indicador de esa seriedad del gobierno interino de Ahmad al-Shara, un excomandante de Al-Qaeda. Aunque Occidente espera que Siria se recupere en vista de la fuerte ola migratoria a la que ha tenido que enfrentar en la última década, hay una alta preocupación, también desconfianza, por el futuro inmediato de las minorías religiosas como la drusa y la cristiana. 9 meses después de la caída del régimen de Bashar al-Assad, el nuevo ejecutivo de Damasco se ha ganado reconocimiento internacional. Pero dentro del país, el presidente Ahmed al-Shara y su gobierno enfrentan una crisis de legitimidad. Algunos apoyan al ejecutivo interino, basado en el Islam. Nuestro nuevo gobierno se rige principalmente por la religión, la moral y los valores fundamentales. Por lo tanto, no importa si las mujeres están representadas en el Parlamento o no. Confío en ellos. Pero el gobierno no ha conseguido representar la diversidad que existe en la sociedad siria. Le está costando especialmente llegar a las minorías religiosas o étnicas del país. Actualmente carecen del control de una tercera parte del país, incluido el este, en manos de los kurdos. En Qamishli, los kurdos que lucharon contra los extremistas islamistas durante la guerra desconfían de un Estado cuyas instituciones ahora incluyen antiguos miembros de estos mismos grupos. Para ganarse la confianza es necesario garantizar la seguridad y la estabilidad política. En Siria no existe ninguna de las dos cosas. Hasta ahora, los líderes de Damasco no han hecho nada que represente a la población siria en su conjunto. Múltiples episodios de violencia han sacudido la confianza en el Estado. Los enfrentamientos de fuerzas estatales con milicias drusas se cobraron la vida de casi 600 personas, o los ataques contra la minoría alauí en la región costera de Siria, en la que se reportaron más de 1.500 víctimas mortales. Mis 3 hermanos fueron asesinados en las primeras horas de la masacre en la costa. En este país no hay justicia, no hay Estado de Derecho. Cuando no hay normas y no se protege la vida de los ciudadanos, en estas circunstancias no tiene sentido formar un parlamento. Analistas advierten que en Siria solo será posible una democracia real cuando todos los sirios se sientan seguros y representados por las instituciones del Estado. A 15 días de realizarse la segunda vuelta presidencial en Bolivia, la polémica rodea a los aspirantes a la vicepresidencia. Ha sido una campaña que se halla marcada por insultos y hasta denuncias de racismo que polariza naturalmente más el ambiente de cara a la recta final electoral. Y Edman Lara, quien acompaña la candidatura del senador opositor Rodrigo Paz, ha sido criticado por su discurso de odio, mientras que Juan Pablo Velasco, de la Alianza Libre, fue acusado de racismo por unos tuits en los que se denigraba a la gente que vive en el occidente del país. Con todo esto, más de 7,5 millones de bolivianos van a elegir el próximo 19 de octubre el gobierno que va a poner fin a 20 años del movimiento al socialismo en el poder. Y aquí nos despedimos, como siempre, muchas gracias por su sintonía y confianza. Soy Jenny Pérez, esto es Deutsche Welle, noticias en español desde el corazón de Berlín, para ustedes. Hasta pronto.